Muy bien. Entonces, básicamente, el registro basal no estresante nos muestra que la frecuencia cardíaca fetal es variable y disminuye, su variabilidad disminuye claramente ante la asfixia fetal, drogas depresoras del sistema nervioso central durante el sueño y obviamente durante el ayuno materno. Entonces, si a usted le llega una paciente donde el registro basal es un poco plano, tiene poca variabilidad, siempre es importante preguntarle si la paciente ha comido o si ha ingerido alguna sustancia o si la paciente ha consumido algún tipo de estupefaciente. Cuando se indica, básicamente, los embarazos de riesgo desde la semana 32 de gestación y por qué no antes, por lo que les explicaba al principio. Antes de la semana 32, la frecuencia cardíaca es bastante variable. De hecho, muchas veces uno, cuando no tiene experiencia, se asusta porque puede tener una guagua con 150 latidos por minuto y después se le baja a 80 y después a 170 y después a 90, porque con los movimientos varía muy marcadamente la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso se dice que la utilidad de este método es mejor a las 32 semanas, ¿ya? Después antes de eso, sirve básicamente para determinar si hay irritabilidad uterina, más que nada para eso, ¿ok? Entonces, cómo es la técnica de realización de un monitoreo fetal o de un registro basal no estresante, que es lo mismo? Primero tiene que ser postprandial, la madre debe encontrarse cómodamente en semifowler, idealmente con un poquito de lateralización a la izquierda. Se debe colocar el monitor de latidos cardiofetales, que básicamente ocupa la técnica del sonido Doppler, y el tocodinamómetro, que es una paletita circular en el externo donde uno asume que inicia la dinámica uterina, es decir, más hacia el fondo, y el marcador de latidos de movimientos fetales se le da a la madre para cada vez que sienta un movimiento, pues lo oprima. Esta fotito es de los más antiguos. Ahora hay unos electrónicos más encachados, más chiquititos. Aquí hay un error. No sé por qué me está saliendo frecuentemente este error. Pero recuerden que la frecuencia cardíaca está entre 110 y 160. ¿Ok? Y yo creo que en el PPT que subí está igual, la ha corregido, pero no sé por qué, no sé. 110 y 160 latidos por minuto. ¿Ok? La variabilidad, y ojo que una cosa es la frecuencia y otra es la variabilidad. La variabilidad significa los cambios de los latidos cardiofetales a expensas de la frecuencia cardíaca basal. Y la variabilidad mínima de un registro basal no estresante debe ser entre 5 y 25 latidos por minuto. Para decir que es reactivo, además, debe haber dos fenómenos aceleratorios, es decir, que la frecuencia cardíaca del feto suba mínimo 15 latidos por minuto durante un mínimo de 15 o 20 segundos durante el trazo. Y que no haya desaceleraciones. Y obviamente que se puedan percatar o percibir movimientos fetales, aunque no es un requisito para calificar el registro basal como reactivo. Si este examen no sale bien, se podía repetir una vez por semana. Entonces, esto es lo que yo les digo. Aquí en la gráfica está mejor, está 110 latidos y 160 latidos. En este espacio estamos hablando de lo que es la normalidad. Si ustedes se dan cuenta, no es una línea recta, hay ascensos y descensos. Eso es lo que nosotros llamamos como variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal. Si la frecuencia cardíaca está por encima de los 160, estamos hablando que tenemos una taquicardia fetal, y si está por debajo de los 110, tenemos una bradicardia fetal. Algunos más estudiosos la describen como bradicardia leve, moderada y severa, pero mientras sea bradicardia, estamos en peligro de ese feto. La idea, la idea es que no tengamos latidos por debajo de 110. ¿Ok? Perdón. Entonces, otra cosa que es importante es la fluctuación de la línea basal de la frecuencia cardíaca fetal, que siempre debe ser irregular y debe tener una amplitud dinámica en el tiempo.
Si nosotros tenemos una amplitud mínima, estamos hablando de que hay menos de 5 latidos por minuto de variación, una moderada 6 latidos, 6 a 25 y una marcada amplitud de 20 mayor a 25 latidos. Eso sirve para determinar la variabilidad. Un registro plano nos dice que esa guagua se encuentra en hipoxia. Fenómeno aceleratorio. ¿Qué es una aceleración? Como se lo había dicho hace un ratito, para decir que es un registro basal no estresante reactivo. Básicamente es aquel en que el incremento, si ustedes ven aquí la basal, de la frecuencia cardíaca está de 15 latidos por 15 latidos. Esto es una aceleración. Si ustedes ven dos de esas durante el trazado, estamos hablando de que tenemos un registro basal no estresante reactivo. ¿Ok? Si no lo ven, habitualmente estas aceleraciones también se ven relacionadas con los movimientos del feto. ¿Ok? Algunos fetos chicos, cuando nosotros hacemos registros basales no estresantes a fetos de 32 semanas, pueden presentar variabilidad en este tipo de parámetro. Es decir, la aceleración no alcanza a ser de 15 por 15, sino de 10 por 10, pero también es válida. ¿Ok? Bueno, esto es otra cosa súper importante y es hablar de lo que es una desaceleración. Es decir, es una disminución de la frecuencia cardíaca que puede o no estar relacionada con la contracción uterina. ¿Ok? ¿Y cómo se ve? Básicamente como una disminución y un retorno gradual simétrico de la frecuencia cardíaca fetal que se puede asociar o no a la contracción. La gradualidad de esta se define en un desfase igual o mayor a 30 segundos desde el inicio hasta el fondo de la desaceleración. Me explico. Cuando nosotros hablamos de una desaceleración temprana, es prácticamente aquella que se inicia junto con la contracción uterina. Si ustedes pasaran una línea recta, aquí perpendicular, se darían cuenta que se está iniciando. Entonces, esa desaceleración precoz nos dice a nosotros que básicamente esa frecuencia cardíaca fetal está disminuyendo por la compresión de ese fondo uterino. La disminución de esa frecuencia cardíaca se calcula desde el inicio, como lo dije, hasta el fondo de la contracción y de la desaceleración. Y el fondo de la desaceleración precoz ocurre coincidencialmente con el pic de la contracción. Si ustedes se dan cuenta, el fondo de la desaceleración está justo en espejo con el acme de la contracción. Todas esas desaceleraciones se deben observar en al menos un 50% más de las contracciones en un periodo de 20 minutos. ¿Ok? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos claro la presencia de estas desaceleraciones precoces? Porque pueden indicarnos, y ojo con esto, la compresión o el golpe que genera la contracción frente a la cabeza del feto. Diferente si nosotros vemos que primero se presenta la contracción. Averigua qué onda la luz. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, continúa. Por favor, repito, silencien el micrófono. Frente a las desaceleraciones tardías, el fenómeno contráctil del útero se ve primero y después hay un desfase que es aproximadamente entre 30 segundos de el acme de la contracción. ¿Ok? El fondo de esa desaceleración tardía ocurre desfasada del pic de la contracción y todas estas desaceleraciones deben estar en un 50%. Algunos la clasifican en leve, moderada y severa. En realidad no tiene mayor importancia, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué sí es importante? Definir los patrones básicos de la frecuencia cardíaca fetal y definir el tipo de desaceleración. Si es una desaceleración precoz, si es una desaceleración variable o si es una desaceleración tardía. ¿Ok? Y eso nos va a permitir tomar decisiones en ese feto. La desaceleración abrupta se define con un desfase menor a 30 segundos desde el inicio desde la contracción del fondo. La disminución de la frecuencia cardíaca debe ser de mayor a 15 latidos y durar más de 15 segundos.
Y todas estas se deben ver en un periodo no menor a un 50% del trazado. Esto ya no es una desaceleración. Ustedes ven que la profundidad de esta desaceleración supera más de los 60 segundos, es mayor a los 2 minutos y se encuentra iniciándose en el pic de la contracción y se prolonga por un tiempo determinado hasta volver a recuperar la basal. Consideramos que es una desaceleración leve cuando es mayor a 80 latidos por minuto, moderada si está entre 70 y 80 y severa cuando es menor de 70. ¿Ok? Debe considerarse básicamente la presencia de esto porque claramente este feto ya se encontraría en un estado fetal insatisfactorio. Estamos entrando en una hipoxia fetal que puede desencadenar secuelas irreversibles para este feto. En resumen, así se va a ver el trazado, así se van a ver las contracciones. Aquí está lo que yo les decía, la frecuencia cardíaca fetal con la variabilidad, aceleraciones, un fenómeno desaceleratorio aislado. Aquí vemos cómo se ven las contracciones uterinas, aquí vemos cuál es la duración y la calidad del registro, la frecuencia cardíaca, la variabilidad, haciendo una línea entre el pic más bajo y el pic más alto, el fenómeno aceleratorio y las desaceleraciones. ¿Cuándo decimos nosotros que un registro basal no estresante es no reactivo? Cuando al estimular al feto, ya sea con sonido, con movimientos bruscos a nivel del abdomen, haberle entregado una bebida copiosa en glucosa o a realizar una estimulación vibroacústica, no se puede obtener una movilidad, una muy buena variabilidad. Decimos que este tipo de conductas, cuando el registro basal no estresante es no reactivo, ya sea porque tiene mala variabilidad, porque no presenta aceleraciones, porque no presenta movimientos fetales, tiene una sensibilidad del 41% y una especificidad del 81%, mostrando una mortalidad perinatal con una sensibilidad del 64% y especificidad del 82%. Es decir, si ustedes tienen un registro basal no estresante, no reactivo, deben buscar otro método de evaluación para la unidad fetoplacentaria, dentro de los cuales pueden ser el test de tolerancia a las contracciones o un perfil biofísico fetal. Esto es un registro en tiempo real, así lo van a ver ustedes, así se ve el papel cuadriculado, 1 centímetro en 1 minuto, y ahí se ven las cuadrículas de 10 latidos por cada cuadrito, mostrando 30 latidos por minuto. Luego esta guaguita en promedio tiene una frecuencia cardíaca fetal aproximada de 160 por minuto, con un registro al parecer reactivo, porque aquí tiene una aceleración, aquí tiene otra, y cada una de ellas, mira, esta por ejemplo dura 15 segundos y sube 10, 20 latidos, esta dura 12 segundos, esta dura como 15 también y sube hasta 10 latidos. Esta también. Recuerden que la basal es el punto inferior de la frecuencia cardíaca, porque muchos pueden decir, ay, sí, pero es que llega hasta 180. No, la basal es esta, el punto más bajo, que en este caso aquí estaría en 150, pero en promedio está como en 160. Casi 160, podría ser exactamente como 155. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Doctor, Dígame. Dígame. eh, que Sí, entonces, ¿cuál es una causa como de las taquicardia y bradicardia hay que pueden muchas tenerlo? causas, doctoras, cardiopatías fetales, infección, fiebre, de taquicardia y de bradicardia, claramente anemia fetal, restricción del crecimiento fetal con anemia, hipoxia aguda, desprendimiento previo de placenta no inserta. Hay muchas causas de taquicardia y bradicardia, doctor. Ya. Entonces Y uno lo tiene que, otro, que no sé si me quedó muy claro, pero las aceleraciones si pasan los 180 vendrían siendo taquicardia. Y las desaceleraciones a ver, bajo escuche, si la frecuencia cardíaca se encuentra, la frecuencia es la basal, es esa línea que yo trazo desde aquí hasta aquí, es el promedio. Ujú.
Si la frecuencia, si esta línea más baja se encuentra aquí, en 180, donde estoy señalando, ahí Ya. hablaríamos de taquicardia fetal, siempre y cuando se mantenga el trazado. Y hablaríamos de bradicardia fetal, por ejemplo, si que está en 120, si esta línea estuviera por abajo de 110, o sea, ahí donde tengo la flecha, y el trazado se mantuviera de manera uniforme, ahí hablaríamos de bradicardia. ¿Ok? Ya. Y entonces, como cuando el trazado está, o sea, el basal está entre los 110 y los 180 y de repente tiene estos como pic, o baja eso de aceleración y desaceleración. Exactamente, en este caso, pues eso es lo que te estoy explicando. Acá hay 160 de frecuencia cardíaca, 155 promedio, pero la guagua acelera hasta 180, ¿te das cuenta? Ahí hay Ya, gracias. aceleraciones. No por eso voy a Bueno, decir, por ejemplo, que con esta espícula, esta guagua tiene una frecuencia cardíaca de 190. Su basal es de claro. 160, pero aceleró hasta 190 y vuelve de nuevo a recuperar su basal, ¿ve? Ya, gracias. Bien, Javiera. ¿Alguien más? Doctor, Dígame, Ana. las aceleraciones siempre son provocadas o pueden ser espontáneas. De hecho, son espontáneas, doctora. Se provocan por los cambios de posición fetal. El corazón de nosotros, eso es como, por ejemplo, si yo le digo a usted que vaya en este momento a la cocina y traiga un vaso de jugo y que se tome su tiempo, no es lo mismo que yo le diga que vaya en 5 segundos a la cocina y cuando usted llegue Ya, en el primer episodio, su frecuencia cardíaca probablemente no va a generar mayores cambios, ¿cierto? Pero si usted se va en 5 segundos, probablemente va a generar mayores cambios. Entonces, eso pasa con el feto también. Si el feto es re- reactivo, es decir, el feto está en actividad, esa variabilidad y esas aceleraciones se van a ver más frecuentemente con los cambios. En cambio, si el feto está restringiendo el consumo de oxígeno, esa variabilidad se va a ver disminuida. y en el caso de que le esté midiendo y no encuentre aceleraciones, puedo estimularlo con esas, Se le con puede estos dar otros algo tips. de comer a la madre, claro. Ya. Básicamente uno tiene que pensar en varias cosas. Uno, que la madre está en ayuno o que la guagua está durmiendo. Esas son las dos cosas Ujú. importantes. No sé, cuando ustedes vean van a encontrar que cuando le están haciendo el monitoreo a las señoras les dan como unas cosas con semillas, como unas maracas, o empiezan a aplaudir, o algunos les ponen el celular con música, o de frentón le mueven la guata. Antes existía un mecanismo que se llamaba el test de estimulación vibroacústica, TEVA. Era básicamente una corneta que asustaba a la guagua. Le pegaban por si la guagua estaba dormida, entonces ¡fa! Y ahí empezaban a realizar el registro basal no estresante. ¿Ok? Ya. Y por eso es que le Gracias, dicen, doctor. señora, vaya, tómese un yogur o cómase un chocolate y vuelve de nuevo. Porque se supone que eso le aportaría glucosa al feto y haría que se moviera. Ya. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces seguimos. Entonces, bueno, en esto, aquí, bueno, les estoy mostrando básicamente los fenómenos de la variabilidad, ¿ya? En un tiempo específico. Y obviamente los fenómenos aceleratorios, ¿ven? Ahí están las tres aceleraciones, o sea, este feto tiene un registro basal no estresante reactivo, y esto era lo que me preguntaba la doctora. La frecuencia cardíaca basal, ¿ve? Que está casi en 150. Esta es la frecuencia cardíaca basal de esta guagua, ¿ok? ¿Ahí queda más clarito? Sí, gracias, doctor. Bien. Entonces, si resulta que esta guagua no nos queda claro o ese registro basal no estresante está un poco plano o como que no nos convence mucho, pues nosotros tenemos la posibilidad de otra prueba que se llama la prueba del test de la tolerancia a las contracciones fetales. ¿Qué significa esto? Que nosotros es como, entre comillas, hacerle una prueba de esfuerzo a ese feto, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente generando contracciones de manera artificial con oxitocina. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada vez que se comprime el útero, cierra el paso de sangre a través de esas arterias que van a irrigar a la placenta, ¿no es cierto? Como que las apretan. Y este feto se tiene que aguantar con sus reservas propias de oxígeno para mantener la frecuencia cardíaca. Si ese feto tiene buenas reservas de oxígeno, su frecuencia cardíaca se va a mantener y no se me va a disminuir. En cambio,
Si ese feto tiene una mala reserva de oxígeno, porque la placenta nos está aportando una poca o una deficiente cantidad de oxígeno, pues inmediatamente va a haber cambios en la frecuencia cardíaca de este mismo, ¿no es cierto? Entonces esta prueba nos sirve para confirmar la presencia o ausencia de hipoxia fetal y se realiza básicamente cuando tenemos un registro sospechoso o cuando no nos queda muy claro. Ojo, porque esta prueba se hace cuando debemos tomar una decisión definitiva. ¿A qué me refiero con una decisión definitiva? O sea, que no me van a hacer una prueba o un test de tolerancia a las contracciones porque quiero saber cómo está la guagua y listo. No, quiero saber cómo está la guagua y si la guagua está mal, tengo que sacarla. Esa es la gran diferencia con otros métodos de evaluación de la unidad feto-placentaria. Que este test de tolerancia a las contracciones me dice, esta guagua tiene malas reservas de oxígeno y no va a poder aguantar un parto normal, tengo que sacarla. Luego, este test de tolerancia a las contracciones está contraindicado en pacientes prematuros, ¿ok? Se debe realizar con pacientes a término a los cuales les vamos a definir la posibilidad de continuar con su embarazo y tener un parto normal o de interrumpir de forma inmediata el embarazo si es que el test de tolerancia nos sale positivo. ¿Está claro? Entonces, un test de tolerancia a las contracciones positivo igual interrupción del embarazo. Un test de tolerancia a las contracciones negativo significa continúo con el proceso sin ningún problema porque este feto está con una muy buena reserva de oxígeno. ¿Ok? Si las reservas son bajas, se producen alteraciones cardíacas con consecuentes desaceleraciones tardías. Se indica en embarazos de alto riesgo con registro basal no estresante no reactivo o un perfil biofísico fetal menor de 8 puntos desde la semana 36. ¿Ok? A pesar de que entre las 36 y las 37 todavía es prematuro, nunca se debería realizar en una paciente con menos de 36 semanas. Contraindicaciones, obviamente patologías obstétricas con riesgo de hemorragia, rotura uterina, prematurez o un perfil biofísico fetal menor de 4. ¿Cuál es la técnica? Básicamente la paciente en la misma condición para hacer un registro basal no estresante, con la diferencia que a esta paciente se le va a indicar una infusión oxitóxica hasta que tengamos 3 contracciones uterinas que duren por lo menos 40 a 60 segundos en un periodo de 10 minutos. También, si no cuentan con oxitocina, para generar contracciones podemos ocupar la estimulación de los pezones de la madre. ¿Cómo se interpreta? Se observa si hay desaceleraciones. Si vemos desaceleraciones de tipo precoz, es decir, que sea una imagen en espejo de la desaceleración y la contracción, podemos decir que esto se está produciendo porque el polo de la cabeza del feto, que se encuentra en el canal del parto, realiza un reflejo vagal y eso hace que se presente la desaceleración y es una instalación gradual que no dura más de 30 segundos. Entonces, las desaceleraciones precoces se refieren básicamente a un reflejo gatillado por la compresión cefálica de nuestro feto. ¿Ok? En cambio, si ustedes se dan cuenta, aquí está marcado con la flechita, tenemos desaceleraciones que van después. Ustedes me podrían decir, sí, pero es que estaba antes. No, esta desaceleración va después de esta. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos ordenados y vemos el registro desde el principio, esta guaguita tenía en promedio una basal de 150. ¿Me siguen? Sí. Presentó la contracción, aquí vemos el acme de la contracción, me voy derechito, 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 derechito y no pasa nada. Y después que está terminando la contracción, recién me viene esta desaceleración. ¿Ve? Aquí se recupera y vuelta de nuevo. Se intenta recuperar, vuelta de nuevo. Se intenta recuperar, vuelta de nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como una desaceleración tardía. Y es aquella en la cual hay un lapso mayor a 30 segundos en la relación de la contracción. Entonces, el descenso máximo de la desaceleración se produce después del acme de la contracción uterina. Y nos va a mostrar
claramente hipoxia fetal, lo que va a producir una acidosis metabólica en el feto, que va a activar quimiorreceptores y provoca esa respuesta vagal, lo que va haciendo que haya una depresión miocárdica directa. Las desaceleraciones variables, ustedes ven aquí abajo en este monitor, en este monitoreo que es bastante irregular porque hay una irritabilidad uterina. Se ve 1, 2, 3, 4, 5 contracciones. Y aquí ustedes ven las desaceleraciones como en agujas, se dan cuenta que como que una va con la contracción, otra va antes, otra va después, etcétera, etcétera. Básicamente se inician a cualquier momento y eso podría ser presentado por una compresión funicular. Voy a hacer una pausa en este momento para explicarles algo en lo cual ustedes como estudiantes pueden caer en una trampa que es bastante habitual porque incluso muchos de las colegas matronas caen en esa trampa. Y es de decir, voy a irme atrás. Por ejemplo, si yo le dijera a Ana, ¿cuál de estas contracciones? Ve el cursor, ¿cierto, Ana? ¿Lo ven? ¿Sí? Si yo comparo esta contracción versus esta, ¿cuál de las dos es más intensa? Esta versus la que tiene la flechita arriba. ¿Cuál de las dos es más intensa? Alguien que le ayude a Ana. ¿Alguien sabe? No se debería poder determinar, doctor, ¿Por qué? porque el registro basal no mide en el fondo intensidad de la contracción, ¿Qué mide? mide la duración y la frecuencia, ¿verdad? Muy bien, Pablo. Esa era la respuesta que quería escuchar. Entonces, ténganlo claro todos, muchachos. El registro basal no estresante nos permite evaluar, primero, el número de contracciones, ¿ok? La frecuencia entre una y otra y la duración en el tiempo de una y otra, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿no es cierto? Y puedo hacer esto, ¿no es cierto? Y estoy aplaudiendo muchas veces, pero nadie me puede medir cuál es la intensidad del golpe que yo estoy generando en esto, a no ser de que midiéramos la diferencia entre la fuerza que yo le imprimo al aplauso. Lo mismo pasa con el útero. Si ustedes quisieran ver la intensidad, tienen que tocar el útero o colocarle un electrodo a él. ¿Ok? Entonces, no podemos medir intensidad y suele confundirse con que, ay, doctor, mire, tiene súper buenas contracciones, mire, unas contracciones grandotas. No, con este registro solo podemos ver cuántas contracciones tienen un tiempo, cuánto se demora cada una, pero no podemos saber cuál es más efectiva de todas, porque esta chiquitita puede ser una contracción más intensa que esta grandota. Porque recuerden que el toco, primero que nada, es plano y la guata de la señora es circular. Entonces yo puedo colocarlo acá y si la contracción me pasa por el lado donde está en contacto, pues obviamente que se va a reflejar más que por el lado que no está en contacto con la piel. ¿Ok? ¿Queda claro ese concepto? El registro basal no estresante nos muestra el número de contracciones, el tiempo que duran y o sea, la frecuencia, el número y la variabilidad que hay entre una y otra, es decir, cuántas hay en determinado tiempo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, tenemos tres conceptos doctor. nuevos. Dígame. No, dije sí, doctor. Ah, ok, Valentín. Entonces, tenemos tres conceptos nuevos. Desaceleraciones precoces, variables y tardías. Dentro de todas, las más terribles son las tardías, ¿no es cierto? Porque nos están diciendo que esta guagua tiene poca reserva de oxígeno. Sigamos, porque no nos quedan sino 7 minutos de conexión. Entonces, la desaceleración variable compleja, porque esta ya es como la mamá de todas, pero esa es como la Pablo Escobar de las desaceleraciones, la mala del paseo, presenta una amplitud de 60 segundos, de 60 latidos y tiene una duración mayor a 60. En algunos textos lo van a encontrar como la desaceleración de los 60. Es decir,
es mayor a 60 segundos, desciende más de 60 latidos, tiene una duración más de 60 segundos con una recuperación mayor a 2 minutos. Puede presentar una alza compensatoria posterior a la desaceleración y obviamente esa tiene mayor asociación con acidosis fetal intraparto y puntajes bajos de Apgar con el posterior daño neurológico. Esta es una desaceleración variable compleja. ¿Se nota? Aquí está la contracción, aquí está la desaceleración, mire todo lo que se demora. Estábamos en la frecuencia cardíaca fetal de este guaguito era de 150, bajó hasta casi hasta 90, hasta en 100. Llevamos 1 minuto y medio y se demora en recuperarse. Casi 2 minutos duró esta desaceleración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuándo un test de tolerancia a las contracciones es negativo? Cuando no tiene desaceleraciones tardías. Ahora, ¿cuándo es positivo? Cuando tiene desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones o si hay desaceleraciones tardías repetitivas con menos de 3 contracciones en 10 minutos. ¿Y cuándo es sospechoso? Cuando hay desaceleraciones tardías, pero en menos del 50% del trazado de las contracciones uterinas inducidas. ¿Qué significa una prueba de hiperestimulación? Que es cuando le ponemos oxitocina. La paciente presenta desaceleraciones tardías con más de 3 contracciones en 10 minutos y son mayores a 90 segundos. Esa prueba se puede suspender, se rehidrata la paciente y se puede repetir. Si después de que se repita, se reinicia la prueba, no hay registro de desaceleraciones tardías, se considera una prueba negativa. ¿Qué consideramos una prueba no satisfactoria? Cuando el registro es inadecuado, ya sea porque no tiene buena variabilidad o no podemos lograr la presencia de las 3 contracciones en 10 minutos, habiendo superado las 30.000 unidades por minuto de oxitocina. Si no lo logramos con eso, simplemente es una prueba insatisfactoria y debemos buscar otra manera de evaluar nuestra unidad fetoplacentaria. Entonces, este es el resumen de la interpretación del test de tolerancia a las contracciones. Negativo significa que esta guagua tiene una indemnidad y se puede reevaluar en 7 días. Sospechoso o en hiperestimulación, podemos repetirlo en un lapso no mayor a 24 horas. Y si es positivo, hay que considerar la interrupción del embarazo. Este test tiene una mortalidad perinatal que nos da una sensibilidad del 42%, pero una muy buena especificidad del 89%. Y lo mejor de todo es que tiene solo 0.4 falsos negativos por 1000 pacientes a los que se le aplica la prueba. ¿Ok? Bien. Si nosotros buscamos otra forma de ver a nuestra guagua, una de las pruebas reinas se llama la ecografía obstétrica. Nos sirve para certificar la vitalidad del feto, certificar la edad gestacional, ver el número de fetos, ver cómo se encuentra la placenta, si hay anomalías congénitas, cómo está creciendo nuestro bebé. Este examen durante el embarazo normal debe realizarse de acuerdo a la disponibilidad de recursos. No hay una limitante. Muchas señoras le preguntan, doctor, ¿es malo que yo me haga una ecografía cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada 4 semanas? Recuerden que la ecografía es ultrasonido. Lo único que ha demostrado que genera daño para nivel del feto o del embrión es la realización del Doppler, sobre todo en menores de 14 semanas, porque aumenta la temperatura. De resto, no hay daños demostrados con la aplicación de la ecografía para los fetos. Idealmente, el orden de importancia es la inicial para determinar la ubicación del feto, la de la semana 11-14, la de la 18 y 24, la 30 y 34 y la del término. A nivel ministerial, actualmente se encuentran organizadas de esa manera. Repito, la del inicio del embarazo para determinar la ubicación, el eco Doppler fetal de 11 y 14 semanas, la ecografía Doppler de las 22 y 24 semanas, una morfológica que nos da una ventana para ver el corazón cardíaco que está entre las 30 y las 34 y después de eso una al término. Básicamente la ecografía que se hace entre las 18 y 24 semanas nos determina la estimulación
de la estimación de la edad gestacional con un margen de error entre 7 y 14 días. Aquí hay un error también. Nos permite hacer estudio anatómico fetal y diagnóstico de malformaciones y anexos. La de las 34 semanas básicamente sirve para evaluar el crecimiento fetal, la indemnidad de la unidad fetoplacentaria y la ubicación definitiva de la placenta. Ojo, 30 a 34 semanas. No puede ser que se diagnostique una placenta previa antes de las 28 semanas. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Vamos a cortar la presentación de hoy aquí, porque en la próxima vez vamos a hablar de Doppler. Vamos a terminar ecografía, vamos a hablar de Doppler y de monitoreo fetal intraparto. ¿Dudas, preguntas, aportes? Bien, en el transcurso